Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 13 del taller práctico de CodeIgniter Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos sobre el trabajo con este potente framework, ¿cierto? Llamado CodeIgniter. En los videos anteriores hemos estado aprendiendo todas las cosas básicas. Por ejemplo, vimos cómo trabajar con base de datos, vimos cómo modificar o cómo personalizar nuestros layouts, vimos también cómo hacer paginación, vimos cómo trabajar con sesiones, ¿cierto? Y por ahí nos queda un par de temas ya para poder dar por finalizado definitivamente este curso, ¿cierto? Y entregarte las principales herramientas que necesitas para que luego tú desde ahí seas capaz, ¿cierto?, de poder tomar algún proyecto y poder elegir este framework como una alternativa totalmente válida para poder desarrollar y llevar a cabo ese mismo proyecto. Bien, dentro de los temas que son importantes de ver, que son muy importantes diría yo a la hora de pensar en elegir algún framework, es el tema de Ajax. Para comenzar a hablar de Ajax, creo que deberíamos definir un poco lo que es Ajax, ¿cierto? Y todo eso, pero la verdad es que explicar Ajax por ahí ya lo he explicado varias veces en cursos anteriores, entonces lo vamos a hacer de manera bien simple ahora. Básicamente, para entender lo que es Ajax, primero que todo debemos entender que Ajax no tiene nada que ver con el club de fútbol de Holanda que se llama Ajax, ¿verdad? No, es simplemente un alcance de nombre. Ajax es una tecnología que trabaja a través de un objeto de la librería JavaScript, del motor de JavaScript, que se llama XML HTTP Request. Y lo que hace es permitirnos en este caso generar consultas a la base de datos, o perdón, al servidor, ¿verdad? Sin necesidad de refrescar la página, hacer consultas de tipo asíncronas, por decirlo de una forma técnica. Ajax viene usándose desde mucho tiempo, ¿cierto? La verdad que tampoco vamos a profundizar mucho en el tema porque no es lo que nos convoca ahora, pero sí es importante entender lo que vamos a hacer. En términos subprácticos, muchachos, el tema de Ajax dice relación con que, por ejemplo, yo voy a presionar algún vínculo y ese vínculo va a generar una acción dentro de la vista sin necesidad de que se cargue o que se refresque la página, por decirlo de alguna forma simple. Puede ser también asociado a algún tipo de evento de usuario, por ejemplo algún evento de mouse, o cuando cargue la página simplemente se haga algún tipo de petición de Ajax, en este caso XML HTTP request. Bien, básicamente esa es la forma de trabajo que tiene Ajax. Ahora de todos modos lo vamos a ver a código y todo, pero era importante por ahí aclarar un poco lo que es Ajax sin caer, ¿cierto?, en hacer tan largo el video y hacer slide y empezar a explicar lo que es Ajax, porque aparte de eso, recuerda que eso ya nosotros lo explicamos en el curso de PHP, también en el curso de PHP orientado a objetos, también lo vimos en el taller práctico, ahí les enseñé a trabajar con un MVC, ¿cierto? Nativo, por supuesto, construido por nosotros mismos, y hicimos un CRUD con Ajax completito. Entonces creo que indagar y seguir metiéndonos en eso por ahí puede hacer que el video se vuelva más aburrido de lo que puede entretener a la hora de enseñar a la gente y seguir motivándola, ¿cierto?, a seguir este humilde trabajo. Bien, no te aburro más, vamos a cerrar la presentación. Como siempre, comentarte que todos los videos que vamos haciendo en mi sitio web, en este caso los que son de mi autoría, están disponibles acá en www.cesarcancino.com. Y por ejemplo acá tienes el video tutorial número 12 del taller práctico de CodeIgniter Framework, y en cada uno de los videos tú puedes perfectamente entrar, ¿cierto? Vas a ver lo clásico, ¿cierto? El título, la descripción, por ahí un poco de publicidad, qué sé yo. Pero lo más importante es que vas a tener acá un vínculo que dice descargar, desde donde te vas a poder bajar un archivo .rar que tiene el video en formato MP4 con mejor calidad. Eso va sobre todo para las personas que quizás desde YouTube tienen problemas para ver los videos, entonces no te preocupes porque a través de este enlace lo vas a poder descargar y vas a ver que el video que viene ahí está con mucha mejor calidad de lo que lo puedes ver en YouTube. También en ese .rar viene el código fuente que se utilizó en el video, por supuesto muy importante, ¿cierto? Para que aquellos códigos que son un poquito largos, ¿cierto?, de escribir, por ahí los puedas simplemente copiar y pegar.
Hay un alumno me preguntaba si había que pagar algo. Acá no hay que pagar nada, todo es totalmente gratis, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema con eso. Sí, las personas que quieran ayudar pueden enviar sus SMS, pueden hacer donaciones vía PayPal, nunca están de más, ¿cierto? Pero en general todo el contenido de mi sitio web es total y completamente gratuito. Y finalmente, para terminar de aburrirte, recordarles que tenemos la plataforma de canalfreelance.net disponible para que también de forma totalmente gratuita te puedas ir creando tu currículum digital. En este caso, para que vayamos a ver un ejemplo funcional, podemos ir acá a la última página y vamos a ir a ver directamente. Si es que tengo problemas con el internet, como siempre, aquí vamos a ver que esto no me va a cargar rápido porque estamos con problemas aquí de conexión. En fin, cuando se decida cargar eso, vamos a poder mostrar lo que les quería mostrar. Les quería mostrar cómo sería la estructura, ¿cierto?, de un currículum digital completamente funcional. En fin. Bien, simplemente continuemos. Yo ya tengo acá creado el proyecto taller CI clase-3. Acá ya lo tenemos, ¿cierto? Clase-13, perdón. Acá ya está disponible y no sé si me equivoqué acá. Claro, clase 13 también. Que acá es feriado en Chile, entonces ando medio perdido con los tiempos. De hecho, no tengo idea ni siquiera por qué es feriado. Si alguien me puede decir, se lo agradecería bastante. Entonces acá tenemos el proyecto creado, la clase-13. Siempre tomo el ejemplo yo de la clase 3, en donde te enseñé a trabajar con los layouts. Vamos a ver después en otro video cómo distribuir esos layouts en un backend y en un frontend. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero lo que nos convoca ahora es el trabajo con Ajax. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un controlador acá, ¿verdad? Para poder generar una vista. Desde esa vista vamos a generar un enlace y ahí vamos a hacer una petición asíncrona. Eso quiere decir que vamos a hacer clic en algún elemento y vamos a ir a buscar una información al servidor sin necesidad de refrescar la página. Haciendo hincapié, por supuesto, en que eso no siempre y no tiene por qué solamente manejarse a través de un vínculo. Se puede manejar también a través de algún evento, incluso a través de un cron. Puedes llamar, ejecutar peticiones HTTP ricos y todo eso. Si vamos a revisar la documentación oficial de CodeIgniter Framework, vamos a ver que en este caso, acá en la tabla de contenidos, por ahí donde nos ofrecen una alternativa nativa para manejar el tema de Ajax. Entonces hay que ingeniárselas. Lo único que sí te ofrecen ellos es la posibilidad de trabajar nativamente con la librería jQuery, que por ahí es un dato que no deja de ser importante. Entonces puedes perfectamente inicializar la librería como cualquier otra, ¿cierto? En este caso la librería de JavaScript. Y con eso vas a tener disponibles todas las funcionalidades, en este caso que trae embebidas el framework. Por ejemplo, puedes cargar rutas para, en este caso, ficheros a los cuales tú quieras llamar. Puedes usar funciones de tipo Ajax, en fin, puedes hacer animaciones, puedes manejar todo lo que está asociado, ¿cierto?, al mundo de JavaScript sin ningún tipo de problema. Yo la verdad no uso mucho esta librería, tengo que serte súper honesto. Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas a manito y tengo varias ya librerías hechas, ¿cierto?, para resolver algunos problemas, que son bastante cotidianos. Podríamos revisar acá en Google la última versión de CodeIgniter, por ejemplo acá CodeIgniter, ¿cierto? Y en este caso iríamos a la página del ISLab. Vuelvo a decir lo mismo, siempre me preguntan si CodeIgniter va a dejar de tener soporte. Eso no va a pasar. CodeIgniter va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema, así que para las personas que están asustadas por eso, no se preocupen. Todavía estamos en la versión 2.1.4, así que no hay ningún tipo de problema. Lo hacía para revisar un poco acá en inglés a ver si encontrábamos algo, pero yo ya lo había hecho, entonces un poco para mostrar que efectivamente no hay ninguna solución, ¿cierto?, nativa para manejar Ajax, y lo que te sugieren ellos es hacerlo a través de JavaScript. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un controlador desde acá del directorio Application Controller. Podríamos sacarle una copia acá al controlador index y lo vamos a llamar, por ejemplo, Ajax. Un poco para pedagógicamente entender qué es lo que vamos a hacer. Recuerda que, bueno, acá instalé, me pasa que yo formateé el computador recién, entonces tengo una serie de cosas acá, ¿cierto?, que quizás no me ayudan mucho en este momento. Lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre al controlador, ¿cierto?, llamarlo Ajax. Ya deberíamos tener una vista, ¿cierto?, para ese controlador. Podríamos cargar acá entonces, por ejemplo, Ajax.
y me va a dar un error indicando que no existe el directorio Ajax y el archivo index. Eso ya sabes resolverlo, ¿cierto? Simplemente tienes que ir a crear esa vista y ese directorio, ¿cierto? La carpeta views. Acá en este caso serían taller SI, clase view, y acá creas el directorio, en este caso con el nombre del controlador, eso ya lo sabes hacer. Ajax, y acá entonces el archivo index.php. Acá por ejemplo vamos a colocar un título que diga ejemplo de trabajo con Ajax desde CodeIgniter. Entonces ahí está, ¿cierto? Ya esto lo sabes hacer, pero impecable. No creo que ninguno de ustedes se enrede con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, vamos a colocar acá, por ejemplo, un enlace primero con un href que va a decir presiona. Entonces, ahí la idea es que cuando el usuario presione el botón, ¿cierto? Suceda algo. Tengo un problema con los tildes, ahí vamos a ver. Pasa que formateé acá el computador, entonces, claro, voy a tener problemas con los tildes ahí, pero no hay ningún problema eso ahora. En fin, bueno, para las personas que quieran resolver eso, pueden ir, dependiendo del editor con el que vayan a trabajar, tienen que ir a fijarse en las preferencias, ¿cierto? Con el formato de cotejamiento que van a trabajar el manejo de archivos desde el IDE con el que están trabajando. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando con PHP Designer, entonces acá debiéramos indicar que todo cargue como UTF-8, ¿cierto? Y que eventualmente trabajáramos con algún tipo de cotejamiento específico, también acá perfectamente lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Por si acaso algunas personas han tenido algún problema, en fin, no hay ningún tipo de drama con eso y debieran tener resuelto el tema de los tildes. Ahora, en mi caso me va a seguir dando problemas eso, pero bueno, voy a colocar acá sin tilde. Vamos a ver ahora si... En fin, no es tema ese, vamos a colocarle simplemente presionar, ahí para no tener problemas con eso. Entonces, te decía que cuando el usuario haga clic acá, en la zona de acá abajo, que es el ejemplo general que se hace cuando se está enseñando Ajax, voy a hacer que cargue un texto manejado con JavaScript. Para eso vamos a crear acá, por ejemplo, un elemento, por ejemplo, un div. Voy a colocar primero un hr ahí para que quede un poco separado todo. Y voy a colocar un div vacío, al cual le voy a dar un ID, por ejemplo, aquí. No tiene por qué llamarse aquí, se puede llamar mamá, papá, perro, gato, pero yo lo voy a llamar aquí por un tema pedagógico para que entiendas que ahí en ese div es donde tiene que cargar el texto con el que nosotros vamos a trabajar. Podríamos darle un texto inicial, por ejemplo. Entonces, cuando la página cargue, este div va a aparecer ahí con un texto inicial y la idea es que cuando presionemos aquí cambie ese texto sin necesidad de refrescar la página acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de trabajar con CodeIgniter? Para eso tenemos que abstraernos un poco de CodeIgniter. Vamos a pensar que no estamos trabajando con un framework y vamos a pensar que estamos trabajando con código nativo. Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar con Ajax? Necesitamos cargar, en este caso, el objeto HTTP request, ya sea de forma manual o hacerlo a través de las librerías de algún asistente, por ejemplo, jQuery, Prototype. En este caso, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es ir acá a Google y le voy a decir a Google que me muestre, por ejemplo, jQuery desde Google APIs, por ejemplo. Entonces, como todos sabemos, jQuery tiene acá en la librería de los developers, ¿cierto? Todos los snippers para cargar las distintas librerías. En este caso, cuando hablamos de snipper, hablamos de la llamada, ¿cierto? Las distintas librerías. En este caso acá, yo voy a llamar a la librería jQuery, que la tenemos acá ya lista para poder utilizarla. Puedes ver todas las librerías, ¿cierto? Que soporta en este caso Google APIs, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Voy a cargar acá el snippet, entonces voy a copiarlo. Y la pregunta del millón de dólares, César, ¿dónde vas a colocar ese código? Si nosotros pensamos acá en nuestra aplicación, aquí, y vamos a ver el código fuente, ¿dónde deberíamos cargar el snippet? Acá, ¿cierto? En la zona donde está el, en este caso donde está el, en la plantilla. Podrías hacerlo también, de hecho hay dos formas de hacerlo, mira, desde CodeIgniter podrías ir a hacerlo acá directamente al directorio Views Layout, donde está el template, ¿cierto? Y cargar acá el snippet, por ejemplo, acá arriba lo voy a colocar.
Entonces ahí copia, ¿cierto? Ya está cargado el snippet con la referencia con ruta absoluta, ¿cierto? A la librería de jQuery desde Google Apps. Actualizas y ya vas a ver tu código fuente y debiera estar ahí cargada sin ningún tipo de problema y total y completamente disponible para trabajarla. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, sabes que no se tiene que hacer eso porque las páginas cargan más lento y todo. Eso no es así, porque el servidor de Google, tanto el de Google APIs, de los snippers, ¿cierto? Como por ejemplo servidores como el que trabaja con Google Font también, están optimizados para que la carga sea mínima. Entonces no incide mayormente en las renderizaciones de los sitios web. Entonces ojo con eso, por ahí es un mito que anda por ahí que no tiene mucho asidero. Por ahí evidentemente más de alguno me va a dar el argumento que no tengo razón y todo, pero bueno, para ahí no podemos perfectamente debatir ahí y podemos estar todo el día, pero a lo que me interesa acá es que esta es una de las formas mediante las cuales puedes cargar jQuery. Podrías también, qué sé yo, descargarte, en este caso, directamente la librería, colocarla en tu directorio JS, ¿cierto? También. O lo otro que podrías hacer, que es lo que te voy a mostrar acá, por ejemplo, voy a borrar esto acá. Voy a quitar el snippet de acá. Y podrías, por ejemplo, aquí en tu controlador, recuerda que también tenías la opción de hacer esto. This layout JS, ¿cierto? Y acá indicar la ruta sin ningún tipo de problema. Entonces, vemos acá que podríamos perfectamente cargar acá. Bueno, creo que esto se cargaba en un arreglo. Ya estoy tan acostumbrado a copiar y pegar yo que se me olvidan las cosas. Entonces creo que eso va en un arreglo ahí. Y esto viene con un... aquí. Ahí sí. Entonces, de esa forma, ahora lo estás llamando desde la librería Layout. Y ahí, desde los auxiliares, ¿cierto? También tienes ya la librería Layout, te crea el snippet, ¿cierto? Directamente para cargar la librería. Y la tercera opción es lo que me van a debatir varios, es que, por ejemplo, podrías simplemente tomar la librería y descargarla, en este caso, a donde está tu proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí, qué sé yo, taller CI, clase-13, ¿cierto? Aquí el directorio public, JS, y colocar acá la librería, ¿cierto? Que sería la tercera opción. Y podría simplemente acá cargar la ruta, en este caso, directamente al archivo. Son, para gusto, ¿cierto? Se crearon los colores. Ahora, la idea es que lo que me interesa acá es que entiendas que tienes que tener cargada ahí la librería de jQuery para poder hacer lo que vamos a realizar ahora. Bien. Vamos a abrir acá. En este caso, antes de eso, yo por mi parte, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a cargar la librería acá arriba y la voy a cargar acá en el template. Voy a hacerlo así y ojo, la voy a cargar antes de cargar la librería funciones.js, que es un archivo que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de funciones voy a crear una función, valga la redundancia, que va a estar ocupando, ¿cierto?, los recursos que están inyectados dentro de la librería jQuery, por lo tanto tiene que estar debajo, ¿cierto?, del llamado a la librería para poder tener disponibles todas las herramientas que me ofrece esta librería. ¿Qué es lo que voy a hacer en funciones.js? Voy a crear una función JavaScript para poder generar mi llamado. Te voy a mostrar acá las formas, en este caso que yo lo hice, para que veas que es bastante simple. Voy a ir acá al directorio public, voy a abrir acá el archivo funciones.js. Lo único que tenemos es un archivo que se llama, una función que se llama saludo, pero yo voy a ir acá a otro proyecto que tengo por acá. Y voy a ir acá a public. Ya te voy a enseñar a hacer esto, a dividir en backend y frontend, así que no te preocupes por eso. Vamos a ir acá a funciones y vamos a tomar esta función que tenemos acá. Y la voy a copiar acá. No te preocupes porque esta función va incluida dentro de las librerías, dentro de los códigos fuentes del video, así que no hay ningún tipo de problema. Te la voy a explicar sí para que veas qué es lo que hace. Esta función se llama cargar Ajax. Se puede llamar de cualquier forma, o sea, no hay ningún tipo de problema con eso. Voy a mejorarlo un poco, sí. Me voy a cargar solamente un valor acá para que veas tú que es total y completamente flexible.
Por defecto, esta función va a recibir como mínimo 3 parámetros. En este caso, la ruta, hacia donde va a ir a hacer la llamada del HTTP request o del XML HTTP request. Se le puede pasar algún valor y se le tiene que indicar el nodo a donde va a cargar la petición. Es decir, si nosotros vamos acá al ejemplo, necesitamos primero entender que debemos tener una ruta, es decir, tenemos que llamar a un método de un controlador que me retorne la respuesta. ¿Ok? Luego puede ser algún valor, pensando en que, por ejemplo, desde ese botón podríamos eliminar un registro sin refrescar la página, podríamos llamar a datos asociados a algún ID de algún registro, por ejemplo, en fin. Y el tercer elemento, que se llama div, acá va a estar asociado en este caso al elemento, al nodo, en donde vas a cargar la respuesta de la petición Ajax. En este caso yo lo hice acá en un div, ¿cierto?, que se llama aquí. Vamos a ver que le puedes pasar más parámetros, pero por ahora lo vamos a hacer así. Esta función lo que hace es utilizar el método POST de la librería jQuery para hacer peticiones HTTP request. En este caso, el método POST, ¿cierto?, primero necesita la ruta, puede pasar valores, ¿cierto?, de forma serializada, ¿cierto?, aquí separados por coma puede colocar más. Y luego a través de una función anónima proceso la respuesta, ¿cierto? En este caso le digo que cargue la respuesta en el div que le indique acá, o de hecho no tiene por qué ser un div, puede ser un párrafo y no hay ningún tipo de problema. Y luego a través del método HTML cargo la respuesta. Iba a decir HTTP, por eso o HTTP request, en fin. El método HTML y cargo la respuesta que me retorna la función anónima, en este caso para poder trabajar, ¿cierto?, la petición. Entonces de esta forma, y así muy fácil, yo por ejemplo podría ir acá a la vista, ¿cierto?, index, y podría cargar acá, por ejemplo, un JavaScript void 0, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, a través de un evento onClick, llamar a cargar Ajax. ¿Qué le deberíamos pasar? Un parámetro, dos parámetros y tres parámetros. En este caso el primero es la ruta. La ruta va a ser definida con un base, en este caso base URL, y de aquí vamos a llamar a un controlador que en este caso va a ser el mismo Ajax, ¿cierto?, que es el que tengo creado acá arriba, y luego vamos a llamar a algún método. Por ejemplo, vamos a llamar al método que se va a llamar también respuesta, por ejemplo. El segundo parámetro puede ser cualquier valor, de hecho puede ser un valor dinámico, en fin, podemos colocar acá, no sé, por ejemplo, echo algún número ahí, no sé, 12, perfectamente va a funcionar. Y el tercer parámetro sería el nombre del nodo a donde yo quiero que carguen los registros. En este caso sería acá, en el div que se llama aquí. Entonces, aquí escribimos aquí, ¿cierto? Entonces cuando se ejecute la petición, el resultado va a cargar acá abajo. Si yo lo pruebo ahora en el navegador, por ejemplo, digo presionar acá, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el servidor, en este caso, me dice que no existe la petición, no existe el archivo de respuesta. De hecho, si nosotros, por ejemplo, lo probamos acá en el Mozilla Firefox y utilizamos, por ejemplo, el plugin Firebug, entonces vamos a habilitar acá la consola. Y ahora fíjate, damos clic acá en presionar, fíjate que me aparece un resultado acá en rojo que me dice que hay un error 404, ¿cierto?, indicándome que el archivo, o en este caso la ruta de la respuesta que yo estoy llamando no existe. Para los que nunca han trabajado con Ajax, un dato que no es menor, entender que yo acá estoy llamando a un controlador como ruta, pero perfectamente puedes llamar a un archivo .php y el resultado va a ser el mismo. Ese archivo te puede retornar la respuesta. También es bueno comentar que Ajax no tiene nada que ver con PHP, amigos. Ajax es un objeto, ¿cierto?, del motor JavaScript que se puede utilizar de forma total y completamente transversal en .NET, en Java, en Ruby on Rails, en Django, donde sea, y va a funcionar igual. Así que también mucho ojo con eso. ¿Qué tenemos que hacer para resolver este error? En el caso de nosotros, estamos llamando a un método que se llama respuesta, tenemos que crearlo. Entonces vamos acá al controlador y decimos, por ejemplo, public function respuesta, ¿cierto? Y ya lo escribí. Y en este caso acá, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Deberíamos ir a renderizar el resultado. En este caso lo podríamos hacer a través de una vista, por ejemplo, this layout view, y le decimos el mismo nombre de la vista, ¿cierto?, que se debería llamar respuesta. Vamos a crear esta vista.
por ejemplo, aquí en el directorio View, aquí en el proyecto, taller 6, Ajax, respuesta. Entonces, por ejemplo, acá podríamos hacer un hola mundo desde Ajax. Si lo probamos ahora, actualizamos de nuevo, presionar y seguimos teniendo un error. Vamos a ver, actualizamos acá, presionamos y fíjate, ahora sí, hola mundo desde Ajax. No sé por qué no funciona acá en Chrome. Vamos a ver, algo nos está pasando acá. Yo creo que es un problema de caché. Vamos a abrirlo acá, entonces, en otro lado. En fin, yo creo que sé cuál es el problema. Lo vamos a verificar, que es un poco lo que te iba a explicar ahora. Primero, ver que acá está cargando el resultado sin ningún tipo de problema. Actualizamos. Vamos a abrir de nuevo el Farback y vamos a ver que cuando yo haga clic en presionar, ahí está el resultado de la petición, ¿cierto? Ahora fíjate que la petición lo que me retornó en formato de respuesta, ¿cierto? Es un código HTML, ¿cierto? Que trae todo el código que tiene la plantilla. Por eso yo creo que acá en el Chrome no nos funcionó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Que es algo que tienes que preocuparte mucho de hacerlo. Cada vez que vayas a trabajar con Ajax, tienes que tener un template acá en tu librería de layout. En este caso aquí en el directorio layout. Tienes que tener un template vacío solamente para cargar los datos de Ajax. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar una copia al template principal y lo vamos a llamar, por ejemplo, template Ajax. Bien, lo vamos a ver. Y si recordamos, el template carga todo el código de la aplicación, pero en este caso nosotros solamente necesitamos este trozo. No necesitamos que nos cargue nada más. Entonces le vamos a decir que nos cargue solamente la variable content for layout, que recuerda que es la que hace que cargue todo el contenido que viene de las peticiones del controlador hacia la vista. Entonces ahora, si lo probamos en Chrome, yo creo que ese era el problema porque no funcionaba en Chrome. Puede ser otra cosa acá, pero no creo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Fíjate que el Chrome no me ha actualizado el trabajo con la librería funciones. Entonces yo creo que es un problema que tiene el Chrome. Fíjate, si actualizamos acá y vamos a ver, por ejemplo, aquí el funciones.js, fíjate que no está la función que yo acabo de crear. Entonces, si lo probamos acá desde Mozilla, por ejemplo, vamos a ver el código fuente acá, vamos a ver el archivo funciones y fíjate que sí tiene cargada la nueva función que acabo de realizar, por lo tanto es un fallo del navegador, no es un fallo del código y no es que mi código funcione bien en un navegador o en otro. Lo que pasa es que el navegador que yo tengo instalado, seguramente porque acabo de formatear el computador, está con algún problema, entonces lo voy a tener que reinstalar. Más que todo por eso. Es bueno entender eso, muchachos, porque así van a entender también cuál es el error que estoy teniendo yo acá. ¿Ok? Bien. Esta es la primera aproximación que nosotros vamos a tener con Ajax. Ahora, fíjate, yo podría acá, en este caso, desde el archivo de respuesta, de hecho, vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a actualizar acá, vamos a abrir de nuevo el Farback, vamos a presionar y vamos a ver el resultado de la petición. Caso aquí sería la segunda. Ahí está el funciones, está cargando bien. Entonces ahora fíjate que acá adelante solamente cargó el código que yo le solicité sin más ningún otro tipo de instrucción, que es un poco lo que tenemos que fijar nosotros a la hora de revisar la respuesta que nos está entregando cualquier tipo de petición que nosotros hagamos. Ok, fíjate que solamente nos está retornando eso que está ahí. Bien, ok, ya con esto se entiende perfectamente lo que vamos a hacer. Sin embargo, aquí hay un tema que no hemos corregido, porque fíjate, yo creé el template Ajax, pero desde el método, ¿verdad? Aún estoy llamando al template normal, al template, en este caso default. ¿Qué tengo que hacer acá? En el método decirle que me cargue un layout, ¿cierto? Con el método set layout, y en este caso decirle que yo quiero que este método no se cargue con el template principal, sino que se cargue con el template, en este caso por defecto, en el template que yo creé para Ajax.
Entonces acá vamos a copiar mejor el nombre. Y el nombre del template, ¿cierto? Es template-ajax. Yo creo que ahora sí el Chrome me va a funcionar. Vamos a ver. Ahora sí, te fijas, el Chrome tenía ese problema. Entonces, el Chrome, ¿qué es lo que me decía? Me decía, oye, me estás cargando código, ¿cierto? Que trae, en este caso, el mismo código del esqueleto del documento. Entonces, ahora ojo, igual tengo que reinstalar el Chrome porque ese error que me dio, no, igual debería haberme tomado el código y todo, pero por ahí más de alguno también, sobre todo en Internet Explorer, muchachos, les va a dar error. Entonces es mejor que hagan este tipo de cosas. Si yo ahora reviso acá, por ejemplo en el navegador, voy acá al Farback de nuevo, coloco presionar, voy a ver la petición post y fíjate la respuesta, ahora sí me la entrega limpiecita, sin ningún otro tipo de código, porque yo lo que hice fue indicarle acá, en este caso, que en la respuesta yo no necesito que me cargues ningún, solamente me cargues la respuesta utilizando el template que yo tengo especialmente habilitado para Ajax. Ese template lo único que tiene es la variable, ¿cierto?, que hace que cargue el contenido que viene desde el controlador hacia las vistas, que eso lo explicamos en el video tutorial número 3 de este taller práctico. Bien. Ok, otra cosa, mira, por ejemplo, en este archivo de respuesta tú puedes perfectamente hacer peticiones a la base de datos y además, si te fijas, yo acá en la función carga Ajax, en este caso pasé tres parámetros, la ruta, y pasé un segundo parámetro que se llama valor 1. Ese valor 1 puede ser un valor dinámico, pueden ser varios, puede ser valor 2, valor 3 y esos valores tú los vas a recuperar con el array asociativo post en la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí podrías perfectamente hacer esto. Así como para probar. Print R, por ejemplo. Diciéndole que te imprima en pantalla todos los valores que vienen vía post. ¿Qué es lo que te va a retornar él? Te va a retornar que enviaste estos valores serializados. Entonces el segundo parámetro de la función cargar Ajax, que se llama valor 1, va a ir acá dentro de otro valor que por ejemplo tiene por qué llamarse valor 1. Por ejemplo, vamos a colocar primero ahí para que se entienda la diferencia. Entonces el primero, dos puntos, y el valor, que en este caso sería el segundo parámetro del método. Entonces ahora sí, lo revisamos acá de nuevo. Presionar, fíjate que ahí me retorna primero igual a 12. ¿Por qué primero igual a 12? Porque desde el botón, desde el link, acá que lo hicimos, fíjate que cargamos el primer parámetro que sería la ruta y luego le cargamos un número 12. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, acá si le dices cualquier otro número, acá él automáticamente va a entender que ahora hay un número diferente. ¿Y te fijas? Podrías, más de uno me lo va a preguntar, César, ¿y cómo le paso más parámetros a esto? Bueno, puedes pasar acá, por ejemplo, al lado. Por ejemplo, valor 2. No tienen por qué llamarse valor 1 o valor 2. Yo lo estoy haciendo por un tema pedagógico. Y acá adentro, donde están, en este caso, las llaves, podrías perfectamente, por ejemplo, coma, segundo, dos puntos, y acá le dice que sea igual a valor 2, que sería el segundo parámetro que le pasaste al método. Eso significaría que cuando haces la llamada, después del segundo, después del primero, tendrías que pasar una coma, comilla simple, y el segundo valor, por ejemplo, 45. Ahora lo vamos a pasar de forma estática, fíjate, sin ningún valor PHP. Y si lo probamos ahora, debería recibir el valor primero, que sería ese número que le coloqué en un eco PHP, y el número segundo. ¿Te fijas? Podrías perfectamente también, ya esto creo que no será aburrido, pero creo que más de alguno también me lo iba a preguntar. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar acá eco, no sé, la suma de los dos valores es igual a, por ejemplo, post primero más post segundo. Entonces actualizamos aquí y lo vemos y entonces sería 45. Ahora, ¿por qué? Porque en este caso en el archivo de envío estoy trabajando un valor, ¿cierto? Y PHP lo está enviando como una cadena. Entonces por ahí, por eso no lo está sumando como debería. ¿Qué podríamos hacer acá? Por ejemplo, colocar alguna variable ahí que se llame num, ¿cierto? Con algún valor y crear la variable acá arriba, no sé, por ejemplo, num igual a algo, por ejemplo 46. Entonces, de hecho, también lo podríamos pasar como una variable, por ejemplo num2, y este sería así como, estoy improvisando un ejemplo para que los que me pregunten, ¿cierto?, entiendan que aquí yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el primer valor sería aquí
num1 y el segundo valor, en lugar de 45, podría ser perfectamente un valor tomado de alguna variable, ¿cierto? Por ejemplo, echo num2. Entonces, si actualizamos acá, ahí, fíjate, sin ningún tipo de problema. Ahora, él no te está haciendo la suma, ¿sabes por qué? Porque aquí se está mareando con los tipos de datos. Entonces aquí lo que habría que hacer es, en este caso, lo que se denomina como los famosos casting. Pero tampoco no nos vamos a meter con eso ni nada. Una cosa sí importante, muchachos, y es algo que sí te voy a mostrar, fíjate, y con esto terminamos el video. Voy a crear acá la base de datos, que perfectamente podría hacer una consulta a la base de datos, que yo sé que más de alguno me lo va a preguntar. Voy a crear de nuevo la base de datos CodeIgniter, porque no tengo ninguna base de datos creada acá. Entonces, CodeIgniter, ¿cierto? Voy a crear, por ejemplo, la tabla noticias con 5 campos. Ya esto creo que lo sabes hacer perfectamente, ¿cierto? Entonces el primer campo va a ser un ID, ¿cierto? Entero. Aquí va a ser primary key, autoincrementable, ¿cierto? Aquí en este caso, por ejemplo, le vamos a dar un título de la noticia, por ejemplo, un varchar de 100, un contenido, ¿cierto? Qué sé yo, de tipo texto, alguna foto, por ejemplo, no sé, y un poco lo mismo que teníamos en el video anterior, y la fecha, por ejemplo, como un datetime. Aquí, por aquí debe estar el datetime. Por ejemplo, MySum, recuerda las tablas siempre con UTF-8 Spanish. Ahí está. Ahí le puse UTF-8 Spanish 2. Por ahí un alumno me preguntaba la otra vez cuál era la diferencia entre el UTF-8 Spanish y el 2, y la verdad no tengo idea cuál es la diferencia, así que le fui súper honesto, pues. Vamos a hacer clic acá en CodeIgniter, en la tabla noticia vamos a ingresar algunos registros. Por ejemplo, hola mundo, algún texto ahí, qué sé yo, alguna foto, y por ejemplo la función now, y acá otra noticia con ñandú, cualquier cosa ahí, y aquí el now, para tener dos registros. Entonces ahora si actualizo debiera tener dos registros en la tabla de noticias. Entonces vamos a hacer un ejemplo más funcional. Mira, vamos a hacer que solamente reciba un parámetro, en este caso ya sabes cargarle más parámetros, ¿cierto? El método cargar, voy a pasarle solamente un parámetro, y ahora aquí en lugar de primero le voy a decir que se llame, por ejemplo, ID. De hecho este valor perfectamente podría cambiarle el nombre y decirle que se llame, por ejemplo, ID. ¿Te fijas? De hecho lo que vamos a hacer es, voy a sacarle una copia de esto acá abajo, y este te lo voy a dejar comentado ahí para que, por si lo quieres utilizar. Entonces ahora sí, entonces a este le vamos a llamar, por ejemplo, ID. Vamos a pasar un solo parámetro acá. Entonces, tú puedes pasar todos los que quieras, ¿cierto? Pero yo voy a pasar uno solo, y la idea es que vamos a pasar un valor que sería un ID. En este caso, un ID de qué cosa? De una noticia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, aquí vamos a decir, por ejemplo, que vamos a pasar un solo parámetro, en este caso solamente 3. Me refiero a un parámetro como parámetro manejable, ¿cierto? Porque los otros dos son la ruta y el nodo donde va a cargar el elemento. Y este valor, por ejemplo, va a ser un número. Lo podemos cargar acá de forma automática, por ejemplo, el 1. Y la idea es que cuando yo presione acá este botón, aquí en el texto, acá abajo me cargue el texto que está, o el contenido que está asociado a la noticia que tiene el ID número 1. ¿Ok? Para eso, aquí lo que tienes que hacer es, primero que todo, crear un modelo. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a crear acá un modelo, aquí en el directorio Application, Model, y vamos a crear acá entonces nuestro modelo. Yo le voy a sacar una copia acá a alguno de los que tenemos del curso, ¿cierto? Entonces aquí está el taller 6, ¿cierto? Vamos a tomar el mismo de la clase anterior, ¿cierto? Para que, o el de la clase 11 puede ser. Este vamos a tomar, entonces aquí model. Este nos sirve perfecto. Entonces, personas model lo vamos a cambiar. Acá se va a llamar, por ejemplo,
noticias model, lo vamos a abrir. Vamos a borrarle todo lo que tiene, ¿cierto? Creo que no, esto está como de más. Le cambiamos el nombre, ahora debiera llamarse noticias, ¿cierto? Noticias model. Vamos a ir acá al archivo autoload, ¿cierto? Para decirle que existe nuestro modelo. Entonces aquí, recuerda que acá debajo puedes indicar eso. Entonces aquí vamos a indicar que tenemos un modelo que se llama noticias model, ¿cierto? Entonces ahora ya está disponible ese modelo. Y aquí vamos a crear un método, por ejemplo, que ya lo sabes hacer. Public function getNoticia por ID. Va a recibir un parámetro y ¿qué es lo que vamos a hacer acá, por ejemplo? Esto ya lo sabes hacer sin ningún tipo de problema. db, ¿cierto? Select, en este caso ID, título, contenido, foto y fecha. From noticias. ¿Qué más? Donde, ¿cierto? Y acá podrías pasar un arreglo, en fin, o podrías colocar el arreglo acá arriba también. Por ejemplo, crear una variable que se llame where igual a un array. Y decirle, por ejemplo, acá que id sea igual a la variable id. Entonces acá simplemente donde está el where, le pasas la variable tipo arreglo que creaste ahí arriba. Y luego cargas el método get, ¿cierto? Para retornar la información a través de un return query result, ¿cierto? Ya esto creo que lo sabes hacer perfectamente. Entonces ahora, por ejemplo, este método lo podríamos cargar acá en el controlador y después de hacer el llamado al layout, podrías crear acá, por ejemplo, una variable que se llame datos, como lo hacemos siempre, diciéndole que sea igual a noticias model y al método que se llama getNoticias, ¿cierto? Por ID. Ahora este método tiene que recibir una variable, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la forma, ¿cierto?, de procesar esa variable, de manejar esa variable. Entonces acá hay varias formas, tomando en cuenta que la variable la estamos enviando vía post, ¿cierto? Podríamos perfectamente intentar recibirla, ¿verdad? Eso, hay varias formas acá. Por ejemplo, mira, antes de hacer esto, podríamos aquí, por ejemplo, probar. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que id sea igual a this input, por ejemplo, post, así por probar. Entonces id true. Y podríamos pasar acá, por ejemplo, a través de un compact para solamente ir probando la variable id e imprimirla acá en el archivo de respuesta. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir id para probar si efectivamente se está recibiendo, ¿cierto?, el valor id que viene por como petición Ajax, ¿cierto? Entonces acá recuerda que en cargar Ajax estás llamando el segundo parámetro que se llama id, lo estás enviando vía post, por lo tanto acá en el controlador, en el método del controlador, lo estamos recibiendo a través de un input post, ¿cierto?, con el nombre que le enviaste, y con el segundo parámetro to, lo colocamos en una variable y lo enviamos, ¿cierto?, a través de la función compact inyectado, ¿cierto?, a la vista, y en la vista simplemente lo estamos imprimiendo. Vamos a ver si resulta, y si no, paro el video y hago algún ejemplo ahí para poder trabajar. Entonces presionar y fíjate, ahí se cargó el valor 1, ¿cierto? Que es el valor que yo le envié acá desde la vista index, ¿cierto? Que es el que escribe acá. Por ejemplo, si escribimos cualquier otra cosa y actualizamos ahora, ahí está el valor que acabo de escribir. ¿Te fijas? Entonces, ahora sí, en este caso yo lo voy a mantener acá, el 1, para que me cargue la noticia 1. Entonces, aquí ya tengo el ID, lo tengo guardado, ¿cierto?, en una variable. Entonces, ahora sí podría crear la variable datos, llamar a getNoticias por ID y decirle que reciba como parámetro el ID. Como lo colocamos dentro de la variable datos, entonces ahora esa variable la pasamos dentro del compact. Y ahora en el respuesta podríamos hacer, por ejemplo, un print R para cargar los datos de la variable datos, ¿cierto?, que le pasaste como parámetro al llamado, ¿cierto?, de la vista asociada al layout. Entonces, si no tenemos ningún, aunque yo creo que nos va a dar un error, puede ser, exacto, nos va a dar un error. ¿Por qué? Pensemos por qué nos está dando el error. Primero, tenemos que ir a ver acá, en el directorio config, autoload, vamos a ver que en las librerías acá arriba no tenemos llamada la librería database. Entonces, primero llamamos a la librería database. Entonces el primer error ya está resuelto. Ahora vamos a presionar acá y sigue sin suceder nada. Vamos a aprender a ir debugueando. Entonces vamos a actualizar acá,
Presionamos y fíjate, aparece en rojo ahí. Vamos a ver la respuesta. Ha ocurrido un error con la base de datos, ¿te fijas? ¿Por qué ocurrió ese error? Porque en el archivo database no tengo indicado el nombre de la base de datos. Entonces, aquí yo tengo creado, ni siquiera tengo el user, entonces acá el user es root. La base, el usuario es vacío, ¿cierto? Y la base de datos se llama CodeIgniter. Lo probamos de nuevo. Veamos. Presionar y ahora sí, fíjate, la respuesta me llega sin ningún problema. Revisamos acá la respuesta también en la consola y me llega sin ningún tipo de problema. Lo probamos desde el Chrome y ningún tipo de problema. Podríamos probarlo desde el Innombrable también, pero me da flojera abrir el Innombrable. Bueno, lo vamos a hacer para aquellos que sean más puristas, ¿cierto? Y vean que también esto funciona sin ningún tipo de problema desde el Innombrable. Entonces aquí actualizamos. Esperamos que cargue ahí el Innombrable con todas sus cosas ahí. No me interesa que me instale alguna cosa rara ahí. Mira, fíjate todo lo que sucedió solamente por abrirlo. Entonces ya eso creo que me da la razón a mí a la hora de decir que este es el... Mira, fíjate. Todo lo que tengo que hacer para poder probar un ejemplo, fíjate. Ok, ahora sí. Presionar y ahí está. Para los que querían verlo desde el Innombrable, aquí está sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Y ahí tienen los datos de la noticia sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, si le cargas acá el ID 2, en este caso en el llamado, por ejemplo el ID 2, ¿qué debería pasar ahora? Debería cargar los datos de la noticia número 2, porque estás haciendo una consulta a la base de datos. Si, por ejemplo, cargas el ID 3 que no existe, ¿qué debería pasar acá, por ejemplo? Debería darme el array vacío, ¿cierto? Y eso también es algo que tendrías que validar tú en el caso de que hicieras una aplicación con estas características. ¿Te fijas? Entonces ya se entiende, yo creo que se entiende perfectamente cómo se podría trabajar el tema de Ajax. Con esto podrías hacer, por ejemplo, un CRUD utilizando todas las funcionalidades de Ajax, en fin, como lo hicimos en el taller práctico y todo ese tipo de cosas. No, creo que marear tanto el video no tiene sentido. Ya llevamos casi 40 minutos hablando de un tema que se podría perfectamente haber tratado en 10. Ahora lo que traté yo es de explicarlo pasito a pasito. Para las personas que me van a preguntar por qué no me funcionaba en Chrome, ya lo saben, mi Chrome está un poco dañado, pero más allá de eso también él se mareó porque estaba recibiendo, cuando presionabas acá, aquí en esta zona estaba recibiendo todo el código, ¿cierto?, que estaba contenido desde el template. Entonces, ¿qué había que hacer? En este caso al método que te trae el resultado, hay que decirle que me cargue un template vacío, ¿cierto?, que tenga solamente el content for layout para poder indicarle que solamente necesito ese trozo de código y nada más. Finalmente, como yo sé que más de alguno me lo va a preguntar, César, ¿yo necesariamente tengo que cargar los datos en un div? No, fíjate, de hecho, mira, voy a colocar acá, por ejemplo, un HR y un párrafo acá. Y al párrafo le voy a decir, por ejemplo, que tengo un ID que se llame otro. Entonces ahora, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a colocar otro enlace, por ejemplo, con un BR ahí. Este va a llamar a la noticia 1 y aquí voy a decirle que este llame a la noticia 2. Entonces el que llama a la noticia 1 va a enviar el ID número 1 y va a cargar los datos en el valor que se llama aquí, que sería acá. El segundo va a llamar al ID número 2, a la noticia número 2, pero va a cargar los datos en el nodo que se llama otro, que sería un párrafo, para que veas que perfectamente funciona sin ningún tipo de problemas en cualquier tipo de tag. Entonces, fíjate, noticia 1, noticia 2, ¿te fijas? Vamos a probarlo desde los otros navegadores. Noticia 1, noticia 2. Y desde el Innombrable, ¿cierto? Cuando alguno me lo iba a decir, no tengo más navegadores instalados, muchachos, porque formateé recién el computador. De hecho, fíjate, actualizo acá y esta cosa ni siquiera me actualiza los vínculos ahí, me obliga a abrir otra pestaña acá para eliminar el caché. De hecho, fíjate acá, horrible. Ahora sí, ahí está, y ahí está el segundo valor. Bien. Ok, vamos a dejar esto acá entonces. Creo que con esto ya se entiende perfectamente cómo manejar el tema de Ajax desde CodeIgniter, ¿verdad?
pueden perfectamente hacerle modificaciones acá a la función carga Ajax para pasarle más parámetros. De hecho, podrías pasar, trabajar con XML, podrías manejarle condiciones dentro, podrías pasar más parámetros, podrías enviar los datos vía JET, en fin, es total y completamente debatible. A nivel de seguridad, esto también yo creo que es algo que te tengo que comentar, más no lo voy a hacer acá para no alargar tanto el video. Podrías crear una regla de validación en el for validation para validar que este dato te llegue. Entonces, un poco para asegurarte de que no te hagan algún tipo de inyección de código y todo ese tipo de cosas, y validar que esto sea numérico y todo, y que tenga algún formato determinado para precisamente evitar que te hagan algún tipo de exploit o un XSS, porque generalmente el tema que tiene Ajax es que abre mucho las ventanas, ¿cierto? Para que los hackers se empiecen a meter y te empiecen a molestar. ¿Ok? Eso, muchachos, vamos a dejar el video hasta acá entonces. Creo que se entiende perfectamente todo el tema. Recuerden, cualquier duda siempre acá a www.cesarcancino.com. Bueno, acá ya cargó el tema de los canales freelance, ¿cierto? Te quería, a ver si ahora mi conexión se arregló. Te quería mostrar un currículum. No, está horrible mi conexión. En fin. Eso, vamos a dejar el video hasta acá entonces. Cualquier duda, siempre déjenla acá en los comentarios, ¿cierto? No, en general trato de responderlas yo todas. Y bueno, eso, creo que el video ya está listo. Entonces nada, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga, muchachos.